podcast es para que aprendas de los que saben vender y que recuerdes que tú también tienes ese potencial de vendedor. Bienvenidos a Arriba las Ventas. Este capítulo es patrocinado por The Museo, la agencia que hace brillar tu marca. Descubre más en themuseo.com. Bienvenidos a un capítulo más de Arriba las Ventas. Hoy les tengo a una persona extraordinaria. Jimena, además de mi amiga, es conocida en las redes como The Witch y no es la típica astróloga. Es una guía energética para emprendedoras que quieren hacer crecer su negocio desde la autenticidad y el autoconocimiento. Con miles de seguidores en Instagram y contenido poderoso sobre astrología aplicada a la vida y al emprendimiento, Jimena ha creado un puente entre la magia y la acción estratégica para mujeres que se sienten que su marca merece florecer con propósito. Su enfoque es la astrología, pero no solo predicción, sino como herramienta práctica para entender tu energía, tus ciclos y cómo usarlos para crear y sostener tu negocio. Acompaña a emprendedoras a descubrir su poder interno, liberar bloqueos y tomar decisiones alineadas con su verdadero yo. Bienvenida, Kim. Este es tu espacio. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Eres una chava súper joven. Sí. Venga, ¿cuántos años tienes? Tengo 30 recién cumplidos. Es una bebé. Es una bebé con un conocimiento brutal. Platícame, Jim, antes de entrar como en materia, ¿quién es Jimena a nivel personal? Justo antes de entrar aquí, tenía estas preguntas de qué me van a preguntar sobre mí y llegué como, llegué como a esta conclusión de que a veces es un poco difícil definirme porque siento que constantemente estoy como en proceso de cambio, ¿sabes? De mí te podría decir que soy una apasionada de la vida en general, aunque he tenido momentos en los que sí me he cuestionado mucho esta parte de ¿para qué vivir? O sea, sí he tenido como esa parte. Pero la verdad es que me gusta vivir, me estoy descubriendo como una persona más divertida, ¿sabes? Yo digo que soy muy rara. La verdad es que si alguien me pregunta, digo, soy una persona bastante rara. A ver, que no quiero como limitarme a etiquetas, ¿sabes? Sí. Pero me encanta estudiar, la verdad. O sea, se ve aquí atrás y tengo, o sea, que siempre está cerca de mí, es el Kindle y siempre estoy estudiando, siempre estoy leyendo. Creo que justo eso es lo que me apasiona de la vida, como el que siempre hay algo que aprender y eso es algo que me ha dado la astrología. Entonces, lo que puedo decir de mí es que pues soy esta sagitariana aventurera que pues nunca sabe qué va a llegar, pero seguramente voy a decir, sí, vamos a hacerlo. Creo que esa es una de las partes que coincidimos en que nos gusta estudiar y justo por eso nos conocimos, porque yo con la intención de conocer más, de entender un poquito más, llegué a Jimena, les tengo que platicar esto porque llegué a Jimena porque siendo una chava joven, su contenido y sobre todo su forma de hablar tan profunda me llamó la atención porque dije, por favor, esta chavita, entonces era mucho más joven que ahorita, o sea, como por qué o de dónde saca el contenido y los scripts para decirlo. Yo pensé incluso que hasta te lo aprendías y cuando llegué a una sesión contigo, de verdad exploté, no nada más en alegría, porque de verdad como una personita tan joven puede tener un conocimiento tan amplio y sobre todo la manera de decirlo. Entonces, insisto, antes de entrar en materia, ya me dijiste, Jim, como a nivel abstracto lo que eres, pero ¿cómo, cómo surge en tu carrera? Platícanos, porque yo sé que traes un background muy importante como para llegar a la astrología y saber tanto con tan pocos años. Bueno, para empezar, el tema de la astrología siempre ha estado en mi vida. Yo de profesión soy diseñadora textil y ejercí 4 años. Estuve trabajando en fábricas textiles. Me encantaba mi trabajo. La verdad es que yo amaba diseñar tapetes, pero bueno, por circunstancias de la vida tuve que irme a ese trabajo, por circunstancias de salud, sobre todo mental, porque sí llegó un punto en el que me cuestioné, esto no es lo que quiero de mi vida, ¿no? Esa fue la carrera. Yo viví en Madrid en el 2018 y Madrid es clave en mi historia porque era la primera vez que vivía sola. Era la primera vez que me iba del país. Nunca, ni siquiera con familia había salido del país. Entonces fue realmente como esa primera prueba de libertad que
Mira, yo recuerdo mucho una frase de mi mamá que siempre me decía: "Jimena, la libertad viene de la mano con responsabilidad". Pues yo desde niña creo que mi mamá me educó mucho a ser independiente. Entonces, yo me fui a Madrid, sabiendo cómo cocinar, cómo lavar, cómo ser, ¿sabes? Cómo sobrevivir a la vida. Llevé materias que no eran de diseño textil porque el programa no daba esas materias. Entonces llevé clases de marketing, de publicidad, de negocios y me encantó, ¿sabes? O sea, yo como que al inicio decía, pues como te dije hace rato, ¿no? Seguramente a la aventura que la vida me ponga voy a decir que sí, era lo que tocaba, pero lo disfruté, ¿sabes? Me di cuenta que era algo que me gustaba. Y cuando regresé a México, tuve la fortuna de encontrar trabajo, y sí digo la fortuna porque no está fácil, y sé que muchas de mis compañeras que salimos al mismo tiempo no encontraron trabajo, y por eso sí digo, tuve la fortuna de encontrar trabajo, sobre todo de lo que había estudiado. Estudié diseño textil, no para ser diseñadora de ropa, entonces me encantó entrar a la parte de tapetes, ¿no? Que también fue algo muy raro porque el mensaje, ¿no? Como yo llegué al trabajo fue, se busca diseñadora textil en fábrica por el aeropuerto, ¿no? Pero no decía de qué, o sea, nada. Entonces yo dije, pues voy a ver. Y me gustó que era mucho el desarrollo de tejidos. Entonces yo dije, sí, o sea, yo como que yo decía, yo quiero trabajar en fábrica, como que cosa que pocas personas dicen. Y el trabajo de fábrica no es para cualquiera, ¿no? Entonces estuve trabajando ahí como 3 años y renuncié por estas cuestiones de salud. Me fui a otra fábrica de playeras, estuve ahí 9 meses. Desde el momento en el que yo llegué, yo sabía que iba a ser temporal y me parece muy curioso que estuve 9 meses porque fue como mi proceso de gestación. Cuando regresé de Madrid, encontré trabajo, entré a la fábrica, pero por cualquier situación el tema de la astrología llegaba. O sea, es que son como dos cosas de mi vida que se encuentran en un punto, ¿no? Mis papás, y mira qué curioso, porque no tiene mucho, 2, 3 meses, que los dos me preguntaron en diferentes momentos, ¿por qué te gusta tanto la astrología? O sea, como que querían saber en qué momento había llegado, y yo les decía, pues es que desde niña, o sea, desde niña a mí me encantaba escuchar los horóscopos en el coche, y me acuerdo que yo estaba frustrada porque nunca escuchaba el de Sagitario, nunca, nunca, y la razón era que el horóscopo de Sagitario en la radio lo pasaban 8:15, una cosa así, después de las 8. Y a mí me dejaban en la escuela antes de las 8. Entonces yo no podía escuchar Sagitario, pero desde niño, o sea, te estoy diciendo que desde que iba en primaria, a mí me encantaba el tema de horóscopo, ¿sabes? Y de pronto pues iba, no sé, a cualquier consultorio, ya sabes que por ahí de los 2000 en cualquier consultorio había revistas. Entonces yo me ponía a leer los horóscopos, pero a ver, ¿qué le iba a decir un horóscopo a una niña de 8 años, sabes? Nada, pero me encantaba, me fascinaba leerlos. Em, También mi mamá estuvo de pareja con una persona que era astrólogo. Ok. Ese era mi daily basis, ¿sabes? O sea, era mi tema del día. Esta persona trabajaba con Reiki, con Feng Shui y astrología. Em, entonces, como que siempre, el tema siempre estuvo. Cuando me voy a vivir a Madrid, fue un momento difícil para mí porque mi abuela falleció. Yo me fui en el 2018. Mi abuela, la mamá de mi papá, falleció en mayo. Y Ok. hubo también una situación con mi papá que fue compleja. Es que mira, de verdad, yo tengo una memoria también. Yo metí mis papeles para la visa de Madrid el día en que mi abuela falleció. Wow. Entonces lo tengo muy, muy grabado. Y un día antes, mi abuela ya sabes, las abuelas que siempre dan dinero, ¿no? Mi hijita aquí. Y le dije, no, ¿por qué me lo das ahorita? No, me voy en agosto. Todavía no. Y me dijo, no, porque me voy a morir. Tómalo, llévatelo, no sé qué. Y yo, bueno, y literal se murió al día siguiente. Y bueno, mi papá y ella tenían una relación bastante cercana. Entonces mi papá se empezó a poner súper mal. A mi papá lo operan creo que en junio. Era una laparoscopía, cosas bastante sencillas, pero 8 horas en el quirófano porque se desangraba. Hoy lo puedo decir así por su condición, ¿no? De salud. Pero bueno, para no meterme en más cosas, yo me subí al avión con un mensaje de mi papá diciéndome, si me muero, no te regreses. Y para mí Qué fue fuerte. muy fuerte porque antes de que me dijera eso, yo sí estuve en varios, yo creo que 2 meses de reflexión de si me voy, no me voy, si me voy, no me voy. Y sabía que si no me iba a perder la oportunidad de mi vida. Y sabía que si me iba, pues iba a tener que aceptar, ¿no? Lo que viniera si me iba.
y al final decidirme porque era elegirme a mí. Entonces, dentro de todo, elegí mi vida con ese tema, ¿sabes? Entonces, fue difícil para mí estar en Madrid. Y la gente va a decir, ¿cómo no? Si estabas del otro lado del mundo. Mira, que me encantó la ciudad. O sea, yo sentí que yo llegué a casa. O sea, para mí Madrid tiene esa sensación de es hogar. O sea, yo sé que yo necesito regresar allá. Pero fue difícil porque había cosas que estaban pasando en México y no podía hacer nada. Entonces, todo esto lo cuento porque es el background de por qué llegué a la astrología, porque la única cosa que me dio paz fue la astrología, porque empecé a estudiar, o sea, ya más como, no quiero decir voluntad propia, porque antes mi mamá me decía muchas cosas, mi mamá también estudió astrología en su tiempo y sí me preguntó, ¿estudiaste? ¿Por qué estudié? Y le dije, no, pero, ¿sabes? Como que yo empecé a estudiar, empecé a observar y todo empezó a tener sentido. Y me dio mucha... Lo hacías a la par de que estudiabas tu carrera. Sí, o sea, yo iba, a ver, es que en Madrid iba 4 horas a la universidad, entonces tenía mucho tiempo. Tenía Claro, muchísimo tiempo y sí salía, sí conocí lugares, pero me deprimí muy fuerte y pasé mucho tiempo encerrada. Entonces, en ese tiempo encerrada fue cuando estudiaba. bien. Y tenía también una roomie que era mexicana y como que hacía, ¿ya escuchaste tal? No sé qué, y yo sí. Y entonces como que había mucha retroalimentación y eso fue como algo como que me jaló, ¿sabes? O sea, fue como, ok. Entonces, bueno, empecé a estudiar astrología, empecé a escribir un libro allá. Y hablando esta historia siempre la cuento porque es como también nació The Witch, ¿no? Esta persona que había sido un maestro mío en la prepa y que después ya era como amigo, me dijo, no escribas un libro porque nadie lo va a leer. Y en ese momento, o sea, no siento que me lo haya dicho de mala forma, pero como en ese momento era el boom de las redes, sobre todo Instagram, como me dio a entender que era mejor hacer un blog, como hacerlo más continuo. Por eso no lo como a mal. Entonces esa idea del blog eventualmente llegó a ser The Witch, ¿no? Pero, pues, digo, terminó en Madrid, regresé a México, empecé a trabajar y por otro camino, una de mis tías un día me dijo, oye, Jimena, es que quiero hacer este proyecto, no sé qué, y yo, pues lo hacemos, ¿no? Yo era como la parte diseñadora del proyecto. Y al final ese proyecto evolucionó hasta que llegó a playeras de los signos zodiacales. O sea, otra vez la astrología, ¿sabes? Como que yo ya estaba en tapetes y volvió a llegar la astrología. Y al final ella ya no quiso continuar con el proyecto y le pregunté, oye, ¿lo puedo desarrollar yo? O sea, como que lo puedo hacer completamente mío y lo puedo... Sí, 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 no pasa nada. Y yo, bueno. Y entonces seguí con el diseño de todo este tema de playeras zodiacales y cuando llegó la parte de vender, bueno, o sea, primero de no vender, sino de mandar a hacer las playeras, fue como, qué padre, no tengo el capital, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un proyecto más fácil que pueda vender, ¿no? Antes para capitalizarme y luego regreso al tema de las playeras. Y entonces, un día, haciendo anotaciones en mi agenda, yo me di cuenta que yo estaba anotando de que luna nueva, luna llena, eh, pues porque ya lo traía ahí, o sea, ya estaba. Y yo, voy a hacer una agenda astrológica. Y entonces empecé a hacer la agenda, pero para esto, o sea, era de que diciembre del 2019, y dije, no, o sea, ya no voy a vender la agenda ahorita, ¿no? No, entonces dije, no, a ver, Jimena, tómate las cosas con más calma, eh, pues diséñala todo 2020, sin saber lo que iba a pasar en el 2020. Y entonces, pues ya, entonces, Y vamos a hacer una pausa, Jim, porque esto se pone muchísimo más interesante porque ¿en qué momento para ti la astrología de ser como muy místico se convierte en una herramienta que sirve para emprender? Porque tú es lo que estabas haciendo en ese momento. Ahorita vamos a regresar al punto. sí. Pues es que lo primero que yo aprendí cuando estaba estudiando astrología, que era el tema lunar y es un tema emocional, toda esa parte de la manifestación es emocional, o sea, es cómo te quieres sentir. Entonces,
yo me hago muchas preguntas, la verdad. O sea, mira que sí tengo preguntas existenciales. O sea, yo era la niña que iba así recargada, me acuerdo, yo tengo memoria gráfica. Iba en el coche así recargada en el vidrio y me preguntaba, si no hubiéramos existido, o sea, si el Big Bang no se hubiera dado, ¿qué estaríamos haciendo en este momento? Te lo juro, o sea, y así varias preguntas, siempre me he hecho preguntas. Entonces, em, esa parte, ¿no? De cómo puedo usar la astrología para algo más allá, nació de esas preguntas. Ok. ¿Y en qué momento empiezas, o sea, empiezas a construir la marca, pero empiezas a dar horóscopos, empiezas a qué? Pues es que fue un año de construcción que realmente empezó con la agenda. O sea, en ese 2019, en diciembre, que dije, no, o sea, no puedo hacer la agenda ahorita, me voy a dar el tiempo. Como metas del 2020, me propuse que todos los días, regresando de la fábrica, me iba a poner a trabajar en astrología, ¿no? Que primero era una parte como de seguir aprendiendo cosas, pero llevarlas ya como a la agenda. Porque mi meta era de voy a hacer una agenda astrológica y esta agenda al inicio va a tener como una guía sobre la astrología para que puedas utilizar la agenda. Entonces, cada vez que regresaba del trabajo así de, bueno, general, ¿no? ¿Qué es la astrología? ¿Qué son los signos? ¿Qué son los planetas? O sea, todos los temas básicos y, y cómo funcionaba la agenda, cómo iba a funcionar y luego empecé el desarrollo de la agenda. Primero fue la agenda, realmente. Ok. Y la tuve lista por ahí de junio, julio del 2020. Fue pandemia, ¿saben? O sea, marzo del 2020. Yo nunca, yo nunca hice home office en la fábrica porque pues, hicimos tapetes antibacteriales porque o sea, nos iba muy bien todavía, o sí, le iba muy bien a la fábrica en ese momento, entonces nunca fue encierro. Ok. Entonces, yo siempre regresaba a trabajar en la agenda y ya cuando la tuve lista junio, julio, ahí pensé, bueno, ya la tengo, estoy mandando a hacer dummies, ¿no? O sea, como para ver los físicos, para ver cuánto me va a costar, teniendo en mente que iba a empezar la venta por ahí de noviembre. Ahí, ahí voy a hacer una pausa. O sea, ¿tú sabías que las tenías que vender o pensabas que alguien más te iba a ayudar a la venta o No. cómo? No, o sea, yo siempre estuve sola en todo esto, o sea, nunca consideré tampoco ayuda, más que la producción, por así decirlo. De hecho, le mandé el domi a una persona que no me gustó y después encontré a otra persona que me dio el domi y dije, wow, qué padre, pero para esto ya era septiembre. O sea, Mm. yo mandé el primer domi a hacer en junio, julio, me lo entregaron. Y fue así como una cosa de, ¿qué es esto? No me gusta. Y todavía me tardé como un mes en encontrar a otra persona, pero ya trabajé en esto. O sea, sí lo quiero hacer. Y sabes, o sea, no porque tuviera la presión como de emprender ni nada, o sea, como el gusto de compartir lo que había hecho. Y sí tenía esas ganas de, sí, lo quiero llevar a la realidad. Entonces me presentaron a otra persona em, que se tardó también un tiempo en hacer ese siguiente dummy. Pero el tema de la venta, o sea, yo me había proyectado para noviembre, pero dije, ¿quién me las va a comprar? O sea, si no me conocen, ¿quién me las va a comprar? Entonces dije, bueno, pues voy a lanzar como la cuenta en Instagram, que pues iba a ser como el blog, ¿no? Y lo lancé en septiembre. Entonces mi objetivo era pues darme a conocer septiembre, octubre, noviembre para llegar a fin de año y entonces lanzar la agenda. Todos esos meses, ¿no? De septiembre a noviembre, todo mi contenido fue pues como de presentación, ¿sabes? ¿Qué es la astrología? ¿Quién soy yo? Los signos. Me acuerdo que tenía un Excel, así que yo empecé a publicar cosas, pero yo ya con un Excel hecho de tal fecha voy a publicar sobre la astrología y luego voy a publicar sobre los signos y voy a hacer 2 publicaciones y luego voy a publicar sobre los planetas. O sea, yo tenía un Excel de esos no, o sea, Tu parrilla. o sea, 3 meses de todo lo que iba a publicar y así los iba haciendo. Pero ¿quién te enseñó a hacerlo? Yo, yo solita. No, a ver, es que te digo, me gusta estudiar. Ujú, ujú. Literal, me compré un curso en doméstica de cómo Guau. y me puse a aterrizar cosas
hice toda la marca, de hecho tengo todavía toda la información que utilicé para crear la marca en cuanto a pues quién iba a ser el perfil, ¿no? O sea, la audiencia, qué era en general la marca, qué iba a compartir, cómo lo iba a hacer, todos los pilares de marca, ¿no? Todo lo que requiere la construcción de una marca. Entonces eso yo lo hice antes de lanzar la cuenta. Entonces, Es que eso es un punto súper importante porque luego creemos que necesitamos o mucho equipo o pagar mucho. Y esto, bueno, tú eres la prueba viviente de que si quieres, puedes aprender. A lo mejor el camino es un poco más lento, pero pues lo hiciste sola. Entonces, eso es lo que quiero aquí resaltar, donde, ok, o sea, estaban abriendo las redes, no sabías. No sé si sea por intuición que empiezas a hacer este Excel para programar las publicaciones y era prueba y error, entiendo, porque era lo que tú decías, a ver si funciona o lo que habías estudiado, pero no tenías a alguien que te estuviera check, ¿no? Entonces, esto me parece interesante que lo mencionas porque empiezas a publicar sin que nadie te conozca contenido y de ahí, ¿qué sucede? pues empecé a crecer en ese yo. A ver, es que no siento que haya sido por el curso o sea, el que tomé de cómo crear una marca. El Excel yo lo hice porque soy ordenada, Ujú. porque me gusta saber qué voy a hacer. No me gusta improvisar, la verdad. Y que improvisar y ser espontánea son cosas diferentes, pero no me gusta improvisar, me gusta saber qué es lo que tengo que hacer con anticipación. Entonces, el Excel era para darme orden y sobre todo era porque no tenía mucho tiempo, porque yo tenía un trabajo de tiempo completo en el que tenía horario de entrada, pero a veces no tenía horario de salida, porque soy comprometida y porque si había que entregar muestras al día siguiente, yo no me iba a mi casa hasta acabarlas, ¿no? Entonces, no tenía mucho tiempo, esa era la realidad. Y pues creo que al menos a mí me gusta hacer las cosas bien. O sea, lo que hago, lo hago bien. ¿Sabes? Entonces, ese curso fue para darme estructura, o sea, porque yo ya tenía los conocimientos de qué era una marca y temas de publicidad y todo por lo que había estudiado en Madrid. O sea, eso como que ya lo tenía. El curso creo que fue para refrescarme un poco la memoria y Ok. para poner orden como en algo mío. Y creo que fue por eso. Empiezas a publicar. Empecé a publicar, me empezaron a seguir mis amigos, familia, Sí. pero empecé a pagar publicidad. O sea, o sea, 2, 3 semanas después de que me lancé la marca, pagué publicidad. Y si recordamos cómo era la publicidad en ese momento, la de Facebook, Instagram, yo pagaba 200, 300 pesos y subía de seguidores, o sea, 100, 200, era Wow. muy diferente Sí. a como es el día de hoy. De pronto también le metía más presupuesto. Eso, dato también importante porque yo tenía un sueldo mínimo en la fábrica. En ese momento, digo, o sea, podía ocupar el dinero que tenía para esas cosas. La verdad es que sí, o sea, como lo que me sobraba de la semana, lo invertía en publicidad. Entonces, empecé con 200 pesos y después empecé a meterle 800, No inventes. 500, que sí era mucho en ese momento. Entonces, yo creo que sí, en gran parte empecé a crecer por eso, pero porque tenía el objetivo de llegar a ciertos seguidores. Ujú. Porque ¿a quién me la va a comprar? O sea, ¿quién me la va a comprar? Entonces, Y esa parte de ventas, ¿tú ya habías vendido algo? esa es mi vida. ¿Cómo Desde empezaste a niña, vender? desde niña, o sea, a ver, es que nunca me he podido quedar quieta. La verdad, yo siempre he intentado hacer cosas. Pero desde niña, mi primera experiencia de venta fue hacer recortes de los catálogos de Avon y de Mary Kate y ya sabes. O sea, hacía Ujú. los metí en una bolsita Ziploc y así de que, ¿quieres un labial? Te lo vendo, 1 peso. Y así, o sea, No, yo vendía recortes. Y me los pagaban, la verdad, o sea, de que con las amigas de mi mamá o con sus claro. compañeras de trabajo, yo vendía recortes, pero cremas, ya sabes, labiales, lo que viniera en el catálogo, pero eso vendía. Y luego empecé a hacer pulseras. Entonces, me acuerdo que mi papá y mi mamá me compraban el material para hacer las pulseras y las vendía. Pero desde niña, esto ya era en primaria. Y luego en secundaria, cuando ya pude usar la estufa, empecé a hacer postres. Y luego en prepa, bueno,
eran pulseras, llaveros, luego empecé a hacer postres, así de que cupcakes, brownies, ¿sabes? Galletas. Galletas no, pero hacía cake pop. Luego, cuando iba en la prepa, al final de la prepa, creo que ya estaba en la universidad, como en el primer año de la universidad, puse un negocio de mesas de dulces, porque aquí en Puebla está súper de moda las mesas de dulces, entonces ese fue como mi primer negocio, o sea, ya más serio, pues, porque después sí tenía el de las de hecho, tenía una marca en Instagram en donde publicaba todas mis pulseras y llaveros y todo, pero la realidad es que en ese momento, ¿sabes? Como que apenas estaban haciendo, o sea, realmente yo vendía todo, o sea, todo eso en la escuela y con las amigas de mi mamá. Sí, siempre he vendido cosas. Okey, entonces decías: "¿A quién le voy a vender las agendas?", y no tengo bueno, el target sí lo tenías claro, ¿no? Pues es que iban a ser personas que les gustara la astrología y que les gustara la planificación, pero no era la gente que me conocía, ¿sabes? O sea, no era mi entorno cercano. Aunque sí, a ver, 2 o 3 personas a lo mejor me compraron una de mis primeras agendas, pero yo Yo creo que ahí sí entró mucho la parte de la intuición, pero también lo que sabía de la marca, ¿sabes? O sea, de creación de marca y de negocios. Entonces, no fue como que hice la cuenta de Instagram, por ejemplo, y ya, se van a vender las agendas. No, o sea, yo sabía que yo pensé, tiempo en donde se venden las agendas, noviembre. Hoy por hoy sé que las agendas empiezan a vender en agosto o en septiembre. Y es cuando yo Sí. saco la preventa de mi agenda. Pero ese año, la agenda salió en noviembre. Y pues con todos los retrasos que hubo y todo eso, al final entregué las agendas en diciembre y pues bien. Pero Los ya retrasos por la pandemia, ¿no? sí, pero no, retrasos por el tema de la producción, porque Ah, bien. como estaba con una persona y luego cambié a otra y entre que el Ah, material y todo eso, según yo, no sé si tú compraste la primera agenda, que era una que venía en una cajita azul, sí, sí, claro. esta, esta que está acá, ahorita la saco. Sí, tienes que presumirla, por favor, porque sí, es tu bebé. Acá está agenda. Venga. Esta primera agenda, esta fue la Ajá, primera, venía en una caja ajá. hecha a mano, con un listoncito padrísimo azul, venía envuelta en un paquete en un papel de estrellitas. Esta fue la primera agenda, que se entregó en blanco y negro por temas de costos y todo, pero el dummy pues estaba hecho a color, porque ¿Cómo calculaste el número de agendas que ibas a vender? ¿Te pusiste un objetivo y sobre eso? en realidad fue por temas de producción, porque siempre ya Okey. sabes que Sí. 1000 porque es más barato. Y yo decía: "No voy a vender 1000". O sea, para empezar, no tengo el dinero para pagarlas. Ujú. Entonces, fue como un tema realista de cuánto puedo financiar, cuánto Claro. puedo y 100 Bien, fue okey, pero okey. se vendieron todas. Eso. ¿Y cómo vas avanzando? O sea, después de esa primera venta O sea, tú decides, ya vendes esas agendas. ujú, Entiendo que y quiero que me lo confirmes, más bien voy a hacer la pregunta específica, ¿cómo las vendiste? ¿Todas a través de redes? Ya sí, me dijiste que algunos, los compraban, pero ¿la mayoría? todo todo, o sea, te puedo decir que el 98% fue Instagram con o sea, una parte con publicidad. Ujú. Mi estrategia, fue hacer el lanzamiento en noviembre con el dummy. Y desde el inicio dije: "Voy a entregarla en tal fecha de diciembre". Entonces, parte del contenido, o sea, a partir en septiembre todo el contenido era como de los básicos de astrología, rituales, meditaciones, tema de cuarzos, porque en ese momento, pues, yo vibraba mucho con esas herramientas. Entonces, pues, era como un mix, ¿sabes? No solamente de astrología. Pero a partir de noviembre, cuando lancé la agenda, casi todo el contenido ahí era de la agenda. Y Okey. lo publicaba en historias, o sea, lo hablaba mucho y sí pagué publicidad. Ahorita no recuerdo bien, o sea, cuánto, Sí. pero pagué. Pero la gente sí me empezó a preguntar, o sea, desde el primer momento en el que yo lancé esa primera publicación, como que: "Ay, yo voy a querer, no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 tal", y como que los números cuadraban. Pero sí, o sea, como que lo terminé, creo que esas sí se vendieron casi todas con publicidad,
para enero, o sea, para el 15 de enero ya no tenía agendas. Así, ¿ya no tienes? Y yo, no. ¿Vas a hacer restock? No, porque fue muy agotador, la verdad. O sea, no sabía, no sabía a qué me enfrentaba. Porque no solamente era el tema de la agenda, era después que me las entregaran, revisarlas, empacarlas, enviarlas y estar al pendiente, porque yo soy una persona responsable y estoy al pendiente de los paquetes, no como otras experiencias que he tenido, ¿no? De que se desentienden una vez que te hacen la compra, no, o sea, yo así, de que me aseguraba, ya la tienes y no sé qué. Y ya, entonces, pues ya vendí esa agenda y después dije, bueno, ¿qué sigue? Porque eso, o sea, como que Pero yo... el contenido de la agenda, entiendo, le metiste astrología y demás, pero ¿cómo llevaste tu idea a decir, a ver, este es mi target, a ellos me voy a comunicar? Porque es importante, a lo mejor tú ya lo das por hecho, Jim, pero el contenido de esa agenda tiene muchísimo valor. Ujú. Tú le pusiste un precio, pero el valor, o sea, era como tener 5 agendas en una, por toda la información que metías. ¿Cómo decides esa información, darla así? Porque, o sea, obviamente ustedes vieron el volumen de la agenda, que claro, es choncha, por llamarlo coloquialmente, pero el contenido es brutalmente poderoso. ¿Cómo lo decides? Pues esa primera agenda no tuvo tanta información, o sea, el inicio sí, pero solo Ujú, venía como mensajitos tipo recordatorio de hoy inicia Mercurio retrógrado, hoy hay luna nueva, hoy hay luna llena y ya. O sea, eso era lo ujú, primero. Em, Creo que era más como una prueba que yo quería hacer, ¿sabes? Como voy a ver cómo funciona. Yo pensaba que era para mí. O sea, es que desde el inicio que hice The Witch, el tema era, yo quiero crear una cuenta o un espacio en donde yo me pueda meter todos los días y encuentre paz. Y sobre todo, quiero entender las cosas, porque la astrología es un tema complejo, la verdad es un ujú. tema complejo. Yo creo que yo tengo facilidad para entenderlo y para traducirlo. Entonces yo me daba cuenta, ¿no? Que había otras personas que compartían que a veces hasta a mí se me hacía complejo, ¿sabes? Yo tenía que leerlo 2 o 3 veces y yo decía, es que es complejo. Entonces, el propósito con The Witch siempre fue compartir la astrología de una manera en la que se entendiera, pero siempre como un reflejo para mí, ¿sabes? O sea, era que si yo entro aquí, ¿qué quiero ver? ¿Qué quiero esperar? Y la agenda fue lo mismo, ¿sabes? Yo, ¿qué usaría de esta agenda? Siempre me he puesto como reflejo. Y a pesar de que tengo esa descripción de quién es el perfil, cuando yo hice ese perfil, yo me veía a mí en ese perfil. Después de la primera agenda, que ya era 2021, sí, dije, bueno, ¿ahora qué sigue? Y fue cuando empecé a dar sesiones. Las empecé a dar en febrero y dije, bueno, pues voy a empezar con las sesiones de carta astral. Con un Ujú. pánico que no te imaginas, porque obviamente iba a ser la primera vez que iba a dar sesiones. Pero me acuerdo muy bien, o sea que al final, a ver, todo mi estudio ha sido autodidacta. Ujú. Decía, es que necesito pues tener como una práctica, o sea, necesito salir de la teoría, tengo que ver en realidad, ¿no? Cómo se está viendo esto con personas que no conozco, ¿no? Y no hacer suposiciones. Entonces me lancé. Y me acuerdo perfecto de las chicas que tuvieron su primera lectura, fueron unas hermanas. Las tuve ahí, o sea, las dos, y primero vi a una y luego vi a la otra. em, y bueno, según recuerdo, quedaron bien, o sea, quedaron fascinadas con eso. Entonces, empecé a dar lectura de carta astral. No Ok. cuántos meses, solo di lectura de carta astral y luego metí retorno solar. Ok. Entonces, como que ya fui avanzando con el tema, pero tenía otro trabajo. Entonces, las primeras sesiones solo las daba en sábados. Y pues sí, Ujú. trabajaba en la fábrica de lunes a viernes y los sábados me levantaba a dar sesiones y daba 3 sesiones al día. Y a veces acababa agotada, ¿sabes? O sea, de que así 4 de la tarde mi mamá, vamos, y yo no quiero salir, o sea, yo estaba agotada, agotada. Y empecé a dar también sesiones los domingos. O sea, yo trabajaba de lunes a domingo, pero igual, o sea, porque me gustaba la astrología, ¿sabes? O sea, no porque necesitara el dinero. O sea, que a ver, lo pienso hoy y digo, sí tenía un sueldo mísero, la verdad. Lo puedo decir con toda la expresión de la palabra porque era nada. Todavía vivía en casa de mi mamá, pero nunca me ha gustado sentirme limitada. Y creo que justo, ¿no? Esta educación
que he tenido de ser independiente. Siempre en todos los sentidos, ¿no? De tiende tu cama, lava tu ropa, cocina tú, haz tú, bla, 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 tú. En la parte del dinero, como mis papás no podían darme dinero por situaciones económicas, yo buscaba los medios, ¿sabes? O sea, a mí mis papás eran contadas las veces que me daban dinero para la tiendita, ¿sabes? O sea, el dinero que yo usaba para la tiendita en la primaria era lo que yo ganaba de las pulseras. Y así. Y nunca les pedí, porque yo sabía que no les podía pedir. Entonces, a ver, no es como que haya vivido una infancia en donde me haya faltado, porque nunca me faltó. Ujú. Entendí que había prioridades. Entonces, yo desde chiquita entendí que si yo quería hacer algo, yo tenía que buscar la forma de hacerlo. Entonces, o sea, en 2021, ¿no? Que ya tenía una carrera, ¿no? Y que tenía un proyecto, un emprendimiento y que tenía un trabajo, como que yo tenía una sensación de, pero puede haber más, ¿sabes? O sea, como que yo esperaba que en la fábrica me subieran el sueldo. Claro que sí. Oye, de hecho, estuve 3 meses de prueba y a los 3 meses dije, hey, ya pasaron los 3 meses, estoy aquí y me dijeron que me iban a subir el sueldo. Entonces me subieron el sueldo y luego fue la pandemia. Y estuve casi 3 años, no, casi, pues casi hasta que me fui con el mismo sueldo, o sea, desde la pandemia hasta, sí, como 2, 3 meses antes de que me fuera, ganando de verdad muy poco, muy poco. Ujú. Y el dar sesiones me daba, pues, más entrada. Pero era un dinero que yo no veía, porque yo siempre lo invertí, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que en el 2021, después de la publicidad de las primeras agendas, un día desperté con un mensaje de, hola, soy fulana de tal, tu marca está muy padre, estaría súper bien que la registres. Órale, ¿no? Y al final no procedió, o sea, no pude registrarla porque le estábamos registrando en temas de papelería. Y había una revista que se llama La Bruja, entonces no se podía. Pero, ¿sabes? O sea, como que invertí en la página web. O sea, como que luego en ese momento, como que me llegaron cosas y yo dije, ok, ¿no? Pero, mira, por estudiar astrología, yo sé que dentro de la carta que yo tengo, yo crezco aprovechando las oportunidades que me llegan. O sea, no es que yo no pueda salir a buscarlas, porque sí, pero todas esas oportunidades que a mí me han llegado sin yo buscarlas son las que más me han hecho crecer. Entonces, mensaje, ¿no? Hola, soy fulano de tal, vi tu marca, no sé qué, te ofrecemos el diseño de página, no sé qué, una asesoría gratis, yo, órale, va. Y después Claro. pagué la página web, ¿no? Y lo mismo pagué el primer registro de marca y varias cosas. O sea, sí te puedo decir que lo que iba entrando de The Witch, de pronto, a ver, o sea, como que sí utilizaba dinero para mí, pero No, siempre, bueno, pues tenías que vivir, o sea, claro. pero no lo utilizaba tanto para mí. O sea, sí, pero no. O sea, lo utilicé como, pues creo que la palabra correcta es una inversión. Seguía pagando publicidad. Es que ahorita que mencionaste lo de carta astral, a mí me gustaría que platicaras un poquito de, imagínate que alguien nunca ha visto su carta astral. Voy a empezar por ahí porque yo sé que ahorita tienes la carta astral para negocio, pero tú a un emprendedor, a una emprendedora, ¿qué le dirías si nunca ha visto su carta astral? No, pues es básico. O sea, es como hacerte un análisis de sangre para saber qué Ujú. tiene. Mira, em, la, la carta astral sí es, pues sí, es como acta de nacimiento energética. En tu carta astral tú encuentras talentos, encuentras tema de vocación, encuentras propósito, cómo generas recurso, cómo trabajar tus rutinas, tu día a día. O sea, la carta astral es un círculo y Ujú. básicamente se divide en 12 sectores de evolución que se llaman casas astrales. Y cada uno de esos sectores tiene temas específicos. En cada casa activa muchos temas, ¿no? Pero está el ascendente, que es tu personalidad, físico, cómo te ven los demás, cuál es esa primera impresión que tú das sin darte cuenta, porque es lo que estás proyectando. Está la casa 2, que es la zona del dinero, pero más allá del dinero es recursos, amor propio, valor propio, autoestima. Está la zona de la comunicación, la historia que te estás contando. Está la parte de la familia, proyectos personales, romances, salud, contratos, profesión, amistades, muchas cosas. Entonces,
dependiendo de la hora en la que nacemos, sí tenemos un acomodo específico y los planetas estaban posicionados de cierta manera. Y sí te da bastante información muy necesaria que mira, yo ahorita pienso, ¿no? En toda la gente que dice, no te esperes a que se acomoden los astros, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, si al final, digo, ¿qué somos? Al final, o sea, yo digo, si le hacemos zoom del zoom del zoom del zoom, ¿no? Hacia adentro, vamos a encontrar que somos átomos, moléculas, todo eso. ¿Y eso qué es? Es energía. ¿Sabes? Entonces, al final, nosotros respondemos a vibraciones. La astrología, y siento que es como en lo que la gente está muy peleada, ¿no? Como, ¿qué es la astrología? Y la astrología es el estudio simbólico del cielo. O sea, la astronomía nos dice físicamente hacia dónde vamos, pero la astrología nos dice hacia dónde vamos energéticamente hablando. Por eso, a mí lo que me interesa mucho es compartir que no solamente son dos opciones, la personal, que como bien dijiste es una guía y demás, pero también la del negocio, porque tratamos al negocio como si no fuera una entidad viva, ¿correcto? Error. Los negocios son hijos. Ujú, Son hijos, o sea, yo al menos en este momento he ujú, decidido no tener hijos físicos, pero tengo a The Witch, es mi bebé, es mi hijo. ujú. Y miren, esto lo he visto tanto en la carta de The Witch como en las cartas de todas las emprendedoras con las que ya he trabajado. La carta del negocio Exactamente. es un espejo de nuestra carta. O sea, yo nací con una acumulación planetaria en Capricornio. The Witch tiene una acumulación planetaria en Capricornio. Y esto le Wow. muchas, a muchas. O sea, es una, de cierta manera es como una réplica energética. Los negocios son una escuela de liderazgo emocional personal. Pero pensemos eso, o sea, que son como hijos. A veces tratamos nuestros negocios como si fueran algo X, porque solo nos concentramos en vender, pero no nos ponemos a pensar lo que energéticamente representa esa creación para nosotros. Es que todo este conocimiento es lo que de verdad la astrología la ven a veces como tipo magia o adivinación y entendamos que es una ciencia como tal. Aquí seguramente se levantará mucha polémica, pero ¿qué nos puedes decir cuando el nombre de tu marca, de Witch, y es astrología, como que navega un poquito entre los dos? Sí, porque, a ver, yo creo que todo este conocimiento que yo tengo, es que no sé cómo explicarlo. Cada vez que yo leo, cada vez que yo estudio cosas, yo siento que yo recuerdo cosas. Entonces, creo que no es algo que traigo de esta vida, de esta Jimena, o sea, es algo de mi energía, es algo que yo ya conozco. Entonces, creo que de ahí viene como toda esa facilidad que tengo pues, para compartir. Claro, tengo herramientas, las escuelas en las que estuve siempre promovieron mucho la parte de hablar, presentarte, ¿no? Hay cosas que yo sí creo que son herramientas que desarrollé y que no muchas personas tienen, pero como tal en la parte astrológica, sí creo que no es de ahorita. Ay, me encanta. El tema de The Witch fue o sea, nunca pensé en otro nombre, ¿sabes? O sea, yo un día dije, ¿cuál es el nombre? Y de pronto llegó The Witch. Y así, en inglés, tal cual. O sea, ni siquiera fue la bruja ni nada. No, The Witch. Porque también sé que, digo, tengo mucha preparación y me sigo preparando y me estoy certificando, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que cada vez más en las sesiones que doy, mi propio ser me pide recibir información, ¿sabes? O sea, tengo, a ver, que yo lo pienso como, tengo el know-how, ¿no? O sea, tengo la, Ujú. pero llega un punto en el que no es teoría. Tienes que Okey. escuchar a la persona. Yo creo que también tengo facilidad para atar cabos y ver muchas cosas de manera muy rápida, pero sí hay una parte intuitiva involucrada. Estás trabajando con energía, o sea, al final no se puede esto quedar en teoría. Entonces, de ahí también el nombre. Me encanta. Dime, ¿cómo la astrología puede ayudarte a tomar mejores decisiones de negocio, pero sin perder la lógica ni la estructura? Okey, es que la astrología al final analiza temas de ciclos. Entonces, yo digo, la astrología sí te puede decir qué, te puede decir cómo, te puede decir dónde y te puede decir cuándo.
porque son ciclos planetarios. O sea, al final tú eliges, ¿vas contracorriente o te subes a la ola? ¿No? Entonces, creo que mientras más sepamos leer el cielo y entendamos que hay momentos para todo, es facilitarnos la vida. Y a veces, a ver, ¿qué? En esta vida humana, creo que a veces no nos gusta que las cosas no sean como y cuando nosotros queremos. Ok. Pero si hay oportunidad del cielo, Ajá. lo podríamos hacer. Entiendo que hay personas que a lo mejor dicen, no me puedo esperar a que los astros se alineen porque tengo una familia que depende de mí. Lo entiendo, pero hay que Claro. buscar el mejor momento. O sea, dentro de un rango, ¿no? El mejor momento. Oye, dices que la astrología es autoconocimiento. ¿Qué pasa cuando una emprendedora se conoce de verdad? Yo creo que hace maravillas. No, a ver, sí hace maravillas. Si tú te conoces, sabes cuáles son tus límites y Ujú. puedes cuidar de ti. Y eso yo lo aprendí a las malas. O sea, creo que eso es algo que podría decir, ¿no? Que ha sido como parte de, ¿no? No soy perfecta. Al final, creo que uno también viene a enseñar lo que más necesita aprender, ¿no? Y yo, al menos esta es mi filosofía y son mis valores. Yo no me pongo a hablar de cosas que yo no he trabajado. Yo comparto mucho desde mi experiencia, lo que yo he vivido y he conocido a personas que de pronto es como, no, pues es que no puedes saber de todo para poder orientar, ¿ok? Pero ¿cómo puedes guiar si no sabes cómo se siente? Entonces, creo que Mm. ahí está justo la limitación de hasta dónde puedes abarcar, hasta dónde es tu territorio. Entonces, si tú te conoces, vas a saber cuáles son tus ritmos correctos, qué darle a tu cuerpo, en qué momento dárselo, ¿no? Cuándo parar, cuándo activar, ¿no? Cuándo ponerte a hacer cosas. Ese es el autoconocimiento. Es que, fíjate, seguramente te has encontrado con alguien que dice, yo no creo en la astrología. ¿Qué le respondería? Porque creo que ya nos dijiste una parte de, quiero que lo digas tú, pero hay gente muy escéptica, pero porque quiere que la convenzas de ese gusanito que trae. ¿Qué le dirías? Mi tarea no es convencerlo, la verdad. O sea, Ujú. ese es un límite para mí. O sea, yo trabajo con gente que está lista para también recibir la información. Yo elegí no desgastarme con personas que tratan de que las convenza, pero siempre llego a esa parte, o sea, decir, como que lo dejo así, como lo tiro y reflexiónalo tú. Y fue lo que dije hace rato, ¿qué somos? O sea, al final no hay otra cosa que pueda decir más que, pues, ¿tú qué crees que eres? O sea, es carne y hueso, ajá, pero ¿de qué están hechos la carne y el hueso? O sea, al final vamos juntos. Ay, me Entonces, encanta. creo que cacho. Oye, y cuéntanos, podríamos platicar horas, porque está súper interesante el tema y pues sí, mucha, bueno, nos gustaría preguntarte millones de cosas, ¿verdad? Pero dinos, ¿qué ritual o qué práctica recomiendas para una emprendedora que hoy se siente perdida? Descansar, antes que nada. Creo que a veces nos forzamos muchísimo, como que nos presionamos por hacer cosas y desde ese agotamiento nada bueno sale, nada. Entonces, si entendemos qué es realmente un ritual es un momento en el que tú decides trabajar una intención. Entonces yo les diría, ¿cuál es la intención? ¿Qué es más importante para ustedes en ese momento? Porque de pronto estamos mucho en el piloto automático y funcionamos en el debo hacer cosas, pero no debemos hacerlas. ¿Quieres hacerlas o necesitas hacerlas? Entonces, lo que más les recomendaría, si están en ese punto, es hacer una pausa, por más que les cueste, darse el tipo de descanso que necesiten, porque el descanso no siempre es físico. Hay descanso emocional, descanso físico, sensorial, auditivo, social, espiritual, creativo. Entonces, ¿qué tipo de descanso necesitas? Y sí les diría que se hagan esta pregunta, ¿qué quieren de su vida? ¿Hacia dónde van? ¿Y cómo se quieren Ujú. sentir? Porque a lo mejor no sabemos hacia dónde vamos, pero siempre vamos a saber cómo queremos sentirnos. Entonces, piensen en eso, porque de ahí, de esa claridad,
podemos empezar a trabajar, podemos empezar a tomar decisiones. Y por supuesto que tú las puedes ayudar justamente con la carta astral, el retorno solar, que de verdad hay tanta información, pero dime, para ir concluyendo, dime, ¿qué servicios es lo que The Witch ofrece y cómo puedes ayudar? Digo emprendedoras porque es generalmente quienes estamos más buscando herramientas, pero es la verdad para todo tipo de personas que, como bien dijiste, si quieren conocer más. ¿Qué servicios ofrece The Witch? Ok, tengo las sesiones 1 a 1, que es trabajo conmigo. Y lo primero, o sea, que recomiendo si es que nunca se han hecho nada, es la lectura de una carta astral. Porque ahí están todas las respuestas y porque todos los otros análisis parten de la carta astral. Entonces, ese es el primer encuentro. Mis sesiones es un proceso, o sea, antes sí me echaba la carta en 2 horas y yo acababa agotada, la persona también, entonces, no. Hoy doy 5 sesiones de carta astral de hora y media. O sea, nos vemos 5 veces. Wow. Esto es un proceso, porque hoy por hoy también entendí que no se trata de tirar información, sino como de, ok, dar información, dejar que asiente, procesar y luego ir, ¿no? Poco a poco. La carta astral es base. O sea, incluso, por ejemplo, me han llegado emprendedoras que dicen, quiero emprender. Porque a lo mejor tengo el recurso, porque estoy cansada de mi trabajo godín, porque necesito otra fuente de recursos, pero no sé en qué emprender. La carta va a dar el camino. O sea, por eso digo, ahí están las respuestas. Entonces, sí, lo primero es la carta astral. Más que nada, mis servicios en este momento son estas sesiones. Tengo el retorno solar también, que son lecturas que se hacen en el cumpleaños, porque pues somos energía, ¿no? Hay que trabajar con ciclos energéticos. El sol representa nuestra identidad, es energía vital, es conciencia. Entonces, cada que es nuestro cumpleaños, nuestra energía se renueva. Entonces, realmente estamos trabajando ciclos de cumpleaños a cumpleaños, no a calendario gregoriano. Entonces, tengo sesiones de coaching astrológico para trabajar a nivel personal, pero como también tengo la parte de negocios, en esa parte tengo una sesión que es creación de marca desde cero, que va mezclado, ¿no? Negocios y astrología, y luego tengo el coaching que es 1 vez al mes. Pero ahí vamos trabajando por objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr con tu marca? Por ejemplo, si ya la tienes. Entonces voy haciendo el análisis energético de la carta del negocio para ir trabajando en tiempo y forma. Entonces, tengo estas dos cuestiones. Tengo mi agenda astrológica 2026, que este año es digital, pero vienen los archivos para que si ustedes la quieren, la puedan imprimir. Y la agenda tiene un espacio que, a ver, esto es aparte, o sea, pueden tener la agenda, pero este año, bueno, ya funciona desde el 2024, todo 2025 estuvo funcionando, pero tengo un espacio de planificación, es una suscripción, es una membresía. Ahí yo les voy subiendo clases grabadas sobre la astrología. Hay horóscopos, me he hecho horóscopos de 15 minutos. Hay meditaciones, hay ejercicios. Es un espacio en donde vamos llevando la astrología a la vida real. Entonces, está eso. Ahí tenemos encuentros en vivo conmigo 2 veces al mes, o sea que no solamente es todo grabado, sino que 2 veces nos reunimos y vamos hablando de temas relacionados con la energía activa, pero no necesariamente como de los temas técnicos de astrología. Y tengo talleres. Normalmente doy talleres en vivo. El primero que va a ser este año, en febrero, es arquitectura de marca con astrología. Todavía no llego a la parte de dar completamente talleres grabados porque sí me gusta mucho, aunque no digo contacto físico, o sea, Interactuar. sí, el hacerlo en vivo a mí me gusta. Entonces, esas son las herramientas y los servicios que tengo y que ofrezco. No, bueno, totalmente integral. Y dime un mensaje que te gustaría dejarle, no a los demás, a la Jimena de los próximos 10 años. Ay, no voy a llorar. Sin llorar, sin llorar. Me gustaría decirle a la Jimena de los 10 años que es que esto sí es un tema sensible, que me estoy comprometiendo conmigo para hacer el trabajo que se requiere en este momento, que es cuidar de mí y ponerme a mí como prioridad antes que el trabajo, para lograr lo que quiero lograr en esos 10 años. Hecho está. Hecho está, querida. Hecho está, hecho está, hecho está. Nos vemos dentro de 10 años.
No, no, en el próximo podcast vamos a ver la diferencia porque yo he visto tu crecimiento y de verdad te felicito, te honro porque al ser tan joven tienes tanto conocimiento, tanta alegría, tantos aprendizajes, porque también te he visto caer, pero he visto levantarte como las grandes. Entonces, pues muchísimas gracias por este tiempo y seguramente nos veremos próximamente para continuar porque este tema da para mucho, Jim. Entonces, ojalá lo podamos repetir. Yo sé que tienes un tiempo y una agenda súper complicada. Tenemos, ¿verdad? Pero lo logramos. Pues algo que tengas que agregar. Pues no, en realidad quería agradecerte mucho por todo este apoyo, por esta ayuda todos estos años, porque como decías hace rato, pues llegaste como una clienta, pero sé que ahora hay una amistad y valoro mucho que me hayas acompañado y que me sigas acompañando en este camino y también pues agradecer el espacio que también me das a mí para también acompañarte a mi manera y desde este lado. Esto para mí es la joya que nos regala la vida, donde el apoyo entre mujeres, que luego la competencia es bien ruda, se da sin esperar del otro y regresa multiplicado. Entonces, pues yo las invito a todas, porque sé que el podcast donde está escuchando la mayoría de mujeres es ayuden así a ojos cerrados, porque la vida da muchas vueltas. Nunca sabes cuándo alguien más te puede ayudar, o bien hacerlo así a ojos cerrados, porque de verdad es una joya tener estas amistades, ver cómo crecemos juntas. Entonces, yo las invitaría a eso. Y pues no se pierdan el próximo capítulo de Arriba las Ventas. Muchas gracias, Kim. Te mando muchísimos besos. Yo también, muchas gracias. Nos vemos Sigan a pronto. Jimena. Espera, tus redes, Jimena, tus redes. Mis redes, estoy en Instagram, que es la que más ocupo, como @tthewitch, son 2 T's. En YouTube, que ya tengo también canal de YouTube activo, es el mismo usuario. Y en LinkedIn estoy como Jimena Gómez Gil Díaz, porque ahí también estoy compartiendo cómo usar LinkedIn para emprendedoras, porque siento que a veces también como que esa parte no la consideramos. Eso puede ser tema para otro episodio, Correcto. Sí, pero sí, así me encuentran. perfecto. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Bye.